Te puedo abrir el micrófono de una vez. Ahí lo tienes. Y vamos a buscar tu pregunta. Gracias, César. Sí, hoy por la tarde hice la pregunta. Sí, vamos a verla. Hay una contradicción en la pregunta. Ajá. Cuando la mente se vuelca hacia adentro, es evidente el silencio. Es evidente ser consciente, pero también es evidente que eso se ve desde un punto separado. ¿A qué te refieres cuando dice que se ve desde un punto separado? A que, a que se hace evidente que hay un observador y el silencio es observado. Ah, ahí está la trampa. Ok, ya vamos a aclarar eso. Eso se llama un Mm. atisbo de la realidad cuando aún está presente el ego y pareciera que el ego es el observador del silencio, cuando en realidad es el silencio lo que ve, lo que es consciente, lo que es conciencia. Correcto. Por eso yo decía, ajá, ok. El observador, si se queda quieto, desaparece. Es decir, la identificación con el cuerpo, la idea de que la mente es el observador, la mente es el pensamiento, yo soy el cuerpo. Y el cuerpo pareciera ser el observador, el sujeto, cuando en realidad es un objeto. ¿Mm? Cuando la conciencia ilumina el cuerpo, o la luz de la conciencia emana de la conciencia y se asocia con el cuerpo, entonces eso le da subjetividad al cuerpo y aparece la luz de la conciencia reflejada en el cuerpo como el pensamiento yo soy el cuerpo. O sea que la mente es el reflejo de la luz de la conciencia. ¿Mm? Y ahora parece que el cuerpo, que Leo, se da cuenta de la presencia de un trasfondo de silencio, ¿verdad? Sí, Si uno se queda observando ese silencio, el observador del silencio desaparece. O sea, yo como el observador del silencio desaparezco y me doy cuenta de que yo soy ese silencio y que ese silencio es realmente aquello que ve o aquello que es consciente, que es conciencia. Entonces, aquí dice, hay una identificación con el hecho de ver que se es consciente. Ese ser consciente que está viendo el silencio es un ser consciente falso, es una conciencia falsa o errónea o conciencia reflejada. ¿Mm? No es la conciencia absoluta como tal. Porque el yo, ego, mente, es consciente de sí, pero siempre es consciente de otros. Pero esa conciencia que tiene la mente, el individuo, la persona, el ego, es la que le pide prestada la conciencia, al igual que la luz de la luna. Le- ¿Sí? La luna le pide prestada la luz al sol para iluminar a la tierra en la noche. ¿Mm? Y pareciera que la luna brillara por luz propia, que esa luz le pertenece a la luna. Si esa conciencia de esa luna mente ¿mm? existe por la luz que le está pidiendo al sol. ¿Mm? Con lo cual no se hace evidente la unidad, ni se hace evidente la evolución de separación. Es evidente que sigue habiendo confusión y separación. Claro, porque todavía la mente se percibe como separada de eso que está viendo, porque pareciera que hubieran dos, uno que ve al otro. La mente como tal no desaparece, sino que se disuelve en la conciencia, se queda absolutamente quieta y se sumerge en la conciencia y queda como una especie
Es una mera noción o conciencia de ser. ¿Mm? Allí, entonces, pierde el sentido de separación con la conciencia y se experimenta lo que se llama la unidad. Es decir, uno sabe que es conciencia y que no existe nada separado de la conciencia, ni la mente ni el cuerpo. Sigo esperando algo en la indagación, no esperes nada, ¿Mm? Porque no va a pasar absolutamente nada. La conciencia no es una cosa que aparece, ¿ok? O que va a suceder. La conciencia ya está allí, ¿Mm? Ya está presente. No se obtiene, sino que se sabe que se es esa conciencia. ¿Hay algo que se pueda decir sobre esto, César? Correcto. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario después que dije esto? Intelectualmente creo que entiendo eh, lo que se dice, pero se hace como evidente que el observador está muy aferrado, está muy agarrado en eso, está completamente adherido a la observación, entonces se hace relevante que se observa desde la luna, digamos, como que ¿Podría, eso no se disuelve. podría la mente, que es un pensamiento, observar algo? En realidad, ¿podría la mente, que es un pensamiento, ser consciente de algo? No, eso lo leí hoy, lo enviaste, sí. Yo soy el cuerpo, yo soy el observador, yo soy el que ve, yo soy el sujeto, el experimentador, el testigo, el presenciador, ¿m? El conocedor. Eso es un pensamiento, ¿cierto? Yo soy el conocedor de esto, ¿sí? La conciencia siempre le pone atención a algo, pero para poner la atención a algo tiene que ser consciente de sí también. Pero esa conciencia, la conciencia individual, como a veces se le llama, es solo eso, es un pensamiento. Si uno ve al pensador, al observador, porque lo que estás viendo realmente hasta ahora es a ti mismo como ego. A lo que te ves a ti mismo como ego, se revela el silencio y pareciera que tú como ego eres el observador del silencio. Pero si te mantienes atento a ti mismo, ese ti mismo desaparece. Es decir, la identificación con el cuerpo desaparece, se hace absolutamente evidente. Te vas a dar cuenta que el Cuando cuerpo, te vas a dar cuenta que el cuerpo que llamas yo es la totalidad de la manifestación, la totalidad de la ilusión, de la proyección, y no un individuo independiente separado percibiendo otros individuos, otras cosas como si fueran externas, ajenas, separadas de sí mismo. Desde el punto de vista de eso es lo que no se hace evidente. Exactamente, eso viene si continúas con la indagación y detienes el análisis. ¿Sí? El intelecto y la razón tiene que detenerse, solamente observar al observador, o sea, que el observador se ponga atención a sí mismo. O sea, la experiencia del silencio es real, el experimentador es falso. Porque ese yo, Eso me confundía, eso me confunde, porque por un lado está el silencio que se hace evidente, pero por otro lado está evidente la separación. Entonces, no sé si es claridad o confusión. no, todavía, es que la mente per se es confusión. ¿Mm?
Es la confusión del sí mismo con el cuerpo. Es lo que hace creer que la conciencia es el cuerpo, que el ser es el cuerpo, que nuestra realidad sin nombre y sin forma está limitada a un nombre y a una forma en particular. Desde el punto de vista de la conciencia, Mm. la manifestación no se concibe ni separada ni unida a la conciencia, sino como la conciencia misma, el aspecto dinámico, si se quiere. ¿Mm? Es el aspecto ilusorio de la conciencia. El aspecto real es sin nombre y sin forma. No son dos. Esa es la idea, darse cuenta de que no son dos. Ilusión y realidad, conciencia y manifestación, que son uno y la misma cosa. Eso es lo que se llama unidad. Pero inclusive llamarlo unidad no es correcto, porque unidad quiere decir que hubo una unión, una reunión. ¿Cómo podría reunirse aquello que nunca estuvo separado? Si nunca estuvo separado, entonces no puede haber reunión o unión tampoco. En la observación se ve la separación. ¿Por qué no se disuelve la ilusión? Porque, digamos, yo entiendo que eso es una ilusión e intuyo que eso es así, pero en el momento de observar la ilusión, se percibe, pero no se disuelve. Ok. Ser consciente de ser conciencia puede suceder en la ausencia de la conciencia de cuerpo o de mundo o en la presencia de la conciencia de cuerpo o de mundo. No necesariamente uno tiene que perder conciencia de cuerpo o de mundo para que haya conciencia de ser conciencia. Ahora, Ok. que la ilusión se disuelve quiere decir no la ilusión como tal, sino que la idea de que la ilusión existe separado de la realidad, esa idea es la que se disuelve. La ilusión no va a desaparecer nunca porque es eterna, tan eterna como su fuente, porque nunca existió como otro. ¿Mm? Nunca tuvo un principio. La ilusión ha existido desde siempre, simplemente que ha sufrido o ha pasado por infinita cantidad de modificaciones. Ha tomado infinita cantidad de formas, se ha convertido en infinita cantidad de universos, de mundos, de seres. De hecho, hay más mundos de lo que te puedes imaginar, simplemente que no son perceptibles a los sentidos humanos. Hay personas que por naturaleza son más sensibles, esas personas que tienen lo que se llaman las capacidades extrasensoriales, o sea, que tienen unos sentidos extras, ¿ok? Que son más agudos que los cinco sentidos y pueden percibir más de lo que hay. Sí, muchos cuartos hay en la casa del Señor, decía Jesús, ¿no? O sea, que este universo es simplemente un cuarto como tal. Aún así, todos esos universos, todos esos seres, todas esas deidades o dioses, ángeles, arcángeles y demonios son ilusorios porque son parte, son la mente, son proyecciones mentales, son creaciones mentales de imaginación. Por eso cuando llegas aquí y vas para ahí dices, eh, claro, desde aquí sabes que eso está allí, pero la perspectiva es completamente diferente. Porque el que percibe eso es parte de la ilusión, o sea, está atrapado. Exactamente. Aquí tengo que hacer un paréntesis aquí aprovechando que salió el tema. Ya llega el momento que cuando veas el cuerpo ya no lo ves como yo, sino lo ves como algo.
Así como, no sé, que puede que yo vea el reloj para ver qué hora es y de pronto diga, wow, te das cuenta que así como el reloj no soy yo, el cuerpo en donde está el reloj, ¿sí? El brazo no soy yo. Se hace evidente que ya el cuerpo no es el que ve, no es el que ve, el cuerpo es visto. El cuerpo no es consciente, hay conciencia de cuerpo. ¿Mm? La mente sigue funcionando porque la necesitas para llevar a cabo ciertas actividades de la vida diaria, actividades que no requieren el proceso mental e intelectual, ¿ok? Pero necesita, la mente incluye no solamente el pensamiento yo, surge de nuevo, pero no hay identificación con él. Es decir, yo puedo estar en la lista de espera de un vuelo, ¿ok? Para Nueva York. Y César Teruel, soy yo. O sea, te refieres a ti mismo como el cuerpo sin identificarte con él, al igual que un actor se identifica como el personaje, pero sabe que no es el personaje que está actuando. ¿Mm? La memoria lo necesita, sino como te acuerdas que el semáforo, la luz del semáforo roja es para que te detengas, frenes, la amarilla para que vayas bajando la velocidad y la verde para que cruces, el rayado, etcétera, etcétera, etcétera. No pierdes la memoria, no pierdes la capacidad de pensar ni la capacidad de sentir. Es solo que el pensamiento yo desaparece como tal, es decir, que la mente ya deja de ser un ente, nunca fue un ente, nunca existió como ente. ¿Mm? Los pensamientos dan la impresión de que allí en el cuerpo hay alguien, o de que el cuerpo es alguien, o que hay un alma individual en el cuerpo. Entonces, todos los pensamientos centrados en ese yo, ¿ok? Ego centrado. Todas las acciones egocentradas que le continúan al pensamiento egocentrado y los pensamientos acerca de otros simplemente desaparecen. Y si los utilizas simplemente de forma descriptiva, ¿verdad? Para tener una conversación, dar una explicación, ¿ok? Aún así, aunque ese pensamiento se considere objetivo, no es objetivo para nada, es subjetivo. Lo que uno llama realidad objetiva del mundo ya es subjetivo, porque está sujeto a la a la estructura mental del cerebro que lo interpreta como tal. ¿Mm? Entonces, ¿cómo puede haber un pensamiento objetivo acerca de aquello que per se es subjetivo? Así que el pensamiento objetivo no existe como no existe la realidad objetiva. ¿Vamos bien? Sí, lo que sucede es que eso no No, se conoce, no no, se conoce, no se ha conocido. ¿M? no importa. Y lo que sí se detecta es una contracción muy aferrada a la observación que está casi constantemente, porque casi constantemente está el observador atento, pero el observador está aferrado a la experiencia de observar, agarrado ahí porque pareciera que quiere no perderse su propia disolución. No te preocupes. No te preocupes, que el observador aferrando, no hay observador, lo que hay es observación. Claro, eso Esa, lo esa entiendo, pero observación, no se produce observación sin la identificación. no Eso es lo que está pasando. tranquilo, todo va bien. Aunque la indagación se está llevando a cabo de manera adecuada, un poquito de paciencia. ¿Ok? Que la observación del observador va a disolver al observador. Y lo que quedaría sería observación o percepción, y sería evidente que para que esa percepción suceda tiene que haber una conciencia. Y también se hace evidente que esa conciencia es lo que uno realmente es. Te creo, pero eh, Sí, es muy raro, es muy raro. Aunque es posible, pero es muy raro.
Cuando pones atención al observador, lo Sí, observado, no sí. físicamente, conceptualmente desaparece, porque no hay Bueno, pensamiento, lo que a mí, ya, ya, no hay mm, pensamientos acerca de otras cosas. pero está el pensamiento del observador, o El, ahí me quedo. el, El pe- observador observa y se queda enganchado ahí, ¿entendés? Es como, el ¿se pensador, entiende? el pensador es un pensamiento, se conoce como el pensamiento yo. Ese yo es un pensamiento, por ende no es real, es yo soy el cuerpo. Entonces Leo se queda sin pensamientos. Pero el pensamiento Leo, yo soy el cuerpo, el pensamiento yo no ha colapsado todavía. La indagación dice que si yo llevo la atención del observado al observador, lo observado desaparece y el observador también desaparece. Eso es raro, ¿ok? Que suceda de inmediato. Es posible, pero es raro. Ese fue mi caso. No quiere decir que haya sido especial o mejor o superior, sino que es raro. ¿Mm? Ramana decía que había que aferrarse al pensamiento yo. Ese pensamiento yo excluía a los demás pensamientos y que luego ese pensamiento yo también desaparecía. Aferrarse al pensamiento yo es observar al observador que es un pensamiento. Yo soy el cuerpo. Y aferrarse a él es remover la atención, es no distraerse con los objetos, sino mantener la atención en el sujeto. Así, la tendencia de la mente del sujeto observador de externalizarse a través de los sentidos se debilita. La mente se debilita y cuando está lo suficientemente débil, entonces es absorbida en o por la conciencia. Es decir, el pensamiento yo que surgió de la conciencia se disuelve en la conciencia. O sea, ese yo desaparece y queda otro yo, que obviamente no es un pensamiento, que obviamente no es el cuerpo, sino conciencia per se, la conciencia como tal. O también se puede decir que lo que queda es esa conciencia que se reconoce como yo o yo soy o lo que yo soy. Porque ya no se queda quieta, lo que comienzas, ok, está allí, pero no veo la unión, todavía veo la separación, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque sí, la mente no está aquí. ¿No? Hay que mantenerla quieta. A ver, no sé si esto es una confusión o no. Observo el observador y el silencio es mantenerse. Pero El lo sitio, que queda es una tensión, es tensión. claro, ese es el yo. Primero que nada, cuando la mente se queda quieta, si haces un esfuerzo, rompes la quietud y eso produce tensión, una sensación incómoda. Inclusive puede producir una sensación de miedo o de ansiedad, porque está haciendo un esfuerzo que ya no es necesario. El esfuerzo es llevar la atención del objeto al sujeto. Si la atención ya cayó en el sujeto, déjalo así. El sujeto colapsa solo, el sujeto desaparece, digamos, por gracia. ¿Mm? Si yo hago un esfuerzo para hacer que la mente se quede quieta y yo trato de mantener esa quietud, ya no estoy quieto porque estoy tratando mentalmente de mantenerme mentalmente quieto, por lo tanto ya no estoy mentalmente quieto. Sí, yo solo lo que puedo hacer es dirigir, entre comillas, ¿no? Dirigir la atención.
ese movimiento. Correcto. Sí. Ok. Eso es lo que se conoce como esfuerzo, Mm, práctica, sadhana, etcétera. Ese acto deliberado de llevar la atención del objeto al sujeto, de lo visto al que ve, de los pensamientos al pensador. El pensador, el que ve, el sujeto, si se queda solo, no puede sostenerse porque existe en asociación con el objeto. El sujeto y el objeto aparecen mm, juntos. ¿Sí? La mente no es- Hay gente que dice que la mente es el pensamiento yo, pero realmente es el pensamiento yo y tú, yo y esto. Porque cuando tú piensas en algo, el yo que piensa en algo tiene que estar presente. Por lo tanto, el pensador y el pensamiento, o el pensador y aquello en lo que piensa el sujeto y el objeto son una y la misma cosa. Está, está. Lola, mira, Luffy, no quiero jugar con Luffy. No, ya te cansaste. Ahora quítala. Mm. gracias, César. Si la mente está quieta, no te preocupes por la postura del cuerpo, de que el cuerpo esté también quieto, no. Mm, Hay que dejar el cuerpo que se mueva libremente, de manera espontánea. mm. La mente está quieta y las actividades se van llevando a cabo solas. Y si necesitas un pensamiento práctico, se manifiesta solo, al igual como se manifiesta la acción. O sea, no pensar es no pensar yo soy el cuerpo, y al no pensar yo soy el cuerpo, los pensamientos ¿m? asociados o relacionados con el yo y los otros simplemente no surgen. Porque este cuerpo es la totalidad de la manifestación que está sucediendo de manera espontánea. O sea, no existe como tal un movimiento individual. El movimiento es Mm. colectivo. Es el movimiento colectivo de la ilusión, de la manifestación. O sea, la ilusión es un movimiento unitario también. Causa y efecto es un movimiento unitario. Son uno y lo mismo. Te voy a exponer un temor que aparece porque quizás me ayude a disolverlo. Aparece el temor de que suceda la claridad sin que me dé cuenta. No, cuando hay claridad te das cuenta. Se hace Pero evidente. La, hay la- alguien que la lo quiere verdad, perder. la verdad se hace evidente, pero no se le va a hacer evidente a mí, o no se me va a hacer Claro. evidente a mí. Lo que va a ser evidente es que mí como tal no existe.
En realidad no hay realización de la conciencia porque ya uno es la conciencia. Es decir, ya está realizada. La realización es la realización de que el ego no existe. Realización, sí, darse cuenta. El momento en el que no hay nada, Ajá. ¿es nada o está viendo algo? No hay nada, pero el que no ve nada está allí, está presente. O sea, que el que ve no es nada, es. La conciencia, no, le dicen que la conciencia es la nada, pero eso tampoco es una descripción adecuada. Dicen que está, que es un vacío, no es vacío. Una conciencia que es un vacío sería inerte, una conciencia estúpida. Y la conciencia es consciente, por ende es inteligente. También se le conoce como el principio inteligente. Pero inteligente no quiere decir que sepa algo. Se dice que es omnisciente porque es la que conoce todo. Es la conocedora de la ilusión y la ilusión es la totalidad, ¿no? De las infinitas cantidades de posibilidades materiales, conceptuales, cualquier tipo de conocimiento, ¿verdad? Por lo tanto, es omnisciente. Como es permanente, entonces es omnipresente. Y como sin deseo, sin intención y sin necesidad de conocimiento, hace que todo suceda, porque la conciencia es todo lo demás puede ser. Por eso se dice que es omnipotente, porque no puede haber nada sin conciencia, porque para que haya algo tiene que haber conciencia, ¿no? Para que se hable de conciencia de algo. En este proceso de indagación siempre hay un mínimo de actividad mental, o es la actividad mental la que interrumpe el proceso. Hay como unas sutilezas allí que interrumpen Ah, de sí, alguna manera. sí. Y la atención se va a la sutileza, que sigue siendo el objeto de la mente. Y la mente le está poniendo atención para mantenerse distraída, Para para... mantenerse. Correcto, Pero sin embargo ocurre la observación pura. Lo que pasa es que pareciera que dura muy poco. correcto. Hay un Es momento, así. es así, correcto, es correcto, sí. Yo tenía esa duda. Sí, Es así también en tu caso, ¿cierto? sí, 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 porque la mente entonces juega, ¿sí? Con juguetes más sutiles, sí. Está eso ahí atrás que parece débil y fuerte al mismo tiempo. correcto. No importa, porque te vas a dar, te vas a ir dando cuenta. Si uno realmente
es serio, por así decirlo, uno se da cuenta. Si la indagación toma la fascinación que realmente tiene, entonces uno empieza a darse cuenta de esas sutilezas. Y la solución a veces es volver atrás, un atrás que uno lo llama atrás. Ah, exactamente, exactamente. Eso me lo perdí. ¿Cómo? ¿Cómo fue? Y la idea es volver atrás otra vez, por decirlo de Ah, alguna manera, ¿sí? ok, ok, ok. Ver al que ve las sutilezas, que per se es sutil, la mente es sutil, el observador es sutil, no lo puedes palpar. Por eso la mente se le llama el cuerpo sutil. El cuerpo porque es material, pero es sutil. Ramana decía que el autoconocimiento o el camino era como el príncipe que va a rescatar a la princesa en el castillo del demonio que la secuestró. ¿Ok? Y el demonio puso unas trampas, ¿sí? En el camino. Y que cada trampa era más sutil. ¿Ok? En caso de que hayas pasado la primera trampa, la segunda trampa era más difícil de observar, de darte cuenta que estaba allí, así sucesivamente. Entonces la mente empieza, eso es un buen síntoma, eso, eso quiere decir que ya hay una etapa que se quemó y ahora va a la etapa más sutil. Por eso hay que estar extremadamente alerta. Por lo tanto, todo lo demás es secundario. La autoobservación es la prioridad. Y llega un momento en que toma toda tu atención y fascinación y lo demás es, pues, no sé, para To- hacer lo que haya que hacer, ¿ok? Para mantener al cuerpo vivo, para poder ya hacer la indagación. Es decir, hacer lo que haya que hacer para que entre algo por la puerta norte y salga por la puerta sur, ¿sí? Para que ese ciclo se sostenga, mientras que sí, toda actividad, toda labor ya es secundaria. O sea, que realmente mi tarea es remover la ignorancia. Todo lo demás ya no es tarea. Es para que se mantenga el cuerpo y hacer la tarea fundamental que es erradicar el ego. Ok, ahora, ¿cómo caso esto que está explicando con la revelación de la conciencia por sí misma, para sí misma y por sí misma? ¿Cómo engrano esto con esto? Porque cuando la conciencia se revela cuando la idea de ser el cuerpo desaparece. Es decir, cuando la mente desaparece. Por lo tanto, ¿quién se le está revelando? A sí mismo. Claro, Si no hay, nada más. si no hay nada más ni nadie más, entonces se revela a sí misma, por sí misma, para sí misma, como yo. Hay conciencia de ser conciencia. Exacto. Realmente es la verdadera conciencia de ser. La otra conciencia de ser es ilusoria. El reflejo. Porque yo había entendido esto como una gracia, como que esto surge como gracia, pero no es Sí. así. Entonces, sí, sí es y no es. No, Al sí. final uno no está haciendo nada. No, es que es por la gracia. Por la gracia se da todo, incluyendo la indagación. El hecho de que uno esté interesado en el tema quiere decir que la gracia está presente. Exactamente. El hecho de que estemos aquí y que estemos, aunque no estemos interesados todavía en la indagación, que estemos interesados en el tema, quiere decir, bueno, la gracia siempre está operando en todo, Esto, sí. porque inclusive el ego surge por la gracia. Gracia es otro nombre para la conciencia. La conciencia per se es la gracia.
No es por la gracia de la conciencia, no es un atributo de la conciencia, es la conciencia. Todo lo demás es secundario. Bueno, que si la oficina, el trabajo, la compañía, los empleados, los salarios, las negociaciones, sube, lleva, trae. Eso Y déjalo. no es porque uno le quite importancia, es porque la pierde sola. Pierde la importancia absoluta, que era la importancia que tenía antes, porque se consideraba algo real. El mundo es real, todo lo que sucede en el mundo es real, y este cuerpo, que es parte del mundo, también es real. Después es como un sueño. Por eso hablar, cuando el sabio, un sabio, ¿ok? que lleva una vida normal, uff, el ignorante no lo entiende. Porque lo ve, pareciera que fuera ignorante, pareciera que tuviera ego, ¿ok? Porque como forma funciona igual que los demás. Pero si tienes el tiempo, y pasas un tiempo con esa persona, y, y tu intelecto es agudo, tu percepción es aguda, tú te das cuenta que en el fondo hay algo ahí que está, o sea, que él está activo y a la vez está quieto. Eso nos pasaba con el señor Ratandá, que él podía ser como fuese, pero había algo allí que para nosotros era obvio. Y al principio decía, pero ¿cómo puede ser esto un sabio? Mira cómo se comporta, ¿no? Pero él sabía que era el trasfondo. Me recuerdo un día que él me dijo, venga a mi casa a las 3 de la tarde. Y nosotros podíamos entrar a su casa. Esa puerta nunca estaba cerrada, solamente en la noche. ¿Ok? O sea, había una puerta que era el mosquitero, ¿ok? Y la puerta que cerraba la casa. La puerta de la casa siempre estaba abierta y solamente estaba la puerta del mosquitero cerrada, pero nunca tenía pestillo. El pestillo pasaba. Y nosotros simplemente abríamos la puerta, asomábamos la cabeza, Sairam, Ama, I'm here. O sea, por educación le decíamos que estábamos ahí, Pues. pero no teníamos, o sea, podíamos pasar a su cuarto directamente. Entonces, entrabas acá, a la puerta y lo primero que vi era un pasillo. Ese pasillo llevaba un cuarto atrás. Y aquí, en la entrada, había una puerta que era la sala, ¿ok? Y la cocina. Y la señora Ratanlal dormía en la sala. En la sala había dos sofás que eran dos camas, ¿ok? Con unos cojines que le hacían parecer un sofá durante el día, pero ella dormía ahí porque eso es india, la cultura india, ellos dormían separados. Y el señor Ratanlal tenía su, o sea, el cuarto era aquel de él y la sala era de ella y la cocina. Y me dijo que fue a las 3 de la tarde dentro del cuarto y estaba acostado en la cama así. Me senté en la silla y dije, coño, está durmiendo. Él sabía que yo estaba allí, no estaba durmiendo, pero parecía un cadáver, se estaba durmiendo. Y dije, bueno, no voy a molestar, me paré y me fui. Y lo vi después y me dice, ¿qué pasó? Me dice, yo lo vi, pero pensé que estaba durmiendo. Sí, pensé. Si no estaba durmiendo, ¿por qué no me dijiste nada? Pensé. O sea, si él te dijo que fueras para hablar con él, a lo que yo tenía que haber hecho es hacer lo que él me dijo. Y por lo menos haber dicho, señora Tandal, aquí estoy, señora Tandal. Dice, no, no estoy durmiendo, estaba durmiendo. Me decía. Y la patada en el ego del iluminado, porque ya había pasado los atijos, ¿no? Terminaba de sacar lo que te quedaba por dentro a punto de patadas verbales o de otra forma. Cuando hice ese comentario, un comentario político, claro, él fue político, aunque fue parte del gobierno, miembro del gobierno.
Entonces recién había pasado el 11 de septiembre y estaba todo el mundo consternado. Nosotros estábamos, ¿dónde estábamos? No me acuerdo dónde estábamos. Bueno, entonces él me dice, George Bush, hijo, no es tan inteligente como el padre. El padre era un poquito mejor, ¿no? Era un poquito mejor. Me decía, todo el mundo sabe que los terroristas están en Pakistán y viene este e invade Afganistán. Y yo digo, ¿y ese comentario? Entonces uno piensa que el sabio no puede, que no es consciente de lo que pasa, que no puede dar una opinión, que no, que está todo el tiempo en un nirvana, ¿no? El mismo Ramán hacía comentarios de lo que sucedía en la revolución, en ese momento él vivió la revolución, Gandhi, ¿ok? Y leía la prensa y el amor hacía un comentario acerca de un artículo. O sea, no era mentira que estaba todo el tiempo sentado ahí, él estaba expuesto, rodeado de personas y de gente que le decía cosas de cualquier día. Si lo considera. A veces la gente decía, pero no entendemos por qué pareciera que le dieran realidad a todas esas sandeces. Yo sé que no son, pero los mantenía allí, sí, sí, cada quien en lo suyo. O sea, él se aproximaba a cada quien de acuerdo con su, ¿no? Baba decía, cuando estoy con un niño, soy un niño. Cuando estoy con un hombre, soy un hombre. Cuando estoy con una mujer, soy una mujer. Cuando estoy solo, soy Dios. Es decir, cuando se asocia con algo, pareciera que se convirtiera en ese algo. Ramán era igual, decía que con los niños era el perfecto compañero de juego, con las mujeres, con los, tú sabes, ¿ok? Y eso mantenía la atracción del buscador hacia él y poco a poco los iba llevando. Paciencia, tolerancia y comprensión. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué culpa tiene? No lo puedes empujar, no lo puedes acelerar. Cada quien va a su ritmo y ya está. Yo estoy aquí. Llegaron unos marialeonceros a una entrevista con él. Está aquí Valle, está María Leonce. La parte de lo que se llama el sorte se convirtió en pura magia negra. Entonces le dio una entrevista y le dijo a uno de ellos, mira, mucho cuidado, que ese quien te adora, ese también soy yo. Ese también, porque no hay nada, indiferentemente de cómo se le considere, que exista separado de la conciencia. Y una conciencia que le incluya todas las posibilidades no puede ser una conciencia absoluta. Así que aquí puede pasar cualquier cosa y al final no pasa nada. Es la percepción dual, ¿sí? Sujeto-objeto y el juicio que hace el sujeto sobre el objeto. Y aún así, eso también es parte de la película. Blanca tiene que haberle encantado lo que acabo de decir. Eso también sucede. Yo hace tiempo entendí que tú, hace tiempo me dijiste, la conciencia, el ser es observador, es observación. Sí, sí, sí le podría, sí, 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 por nombrarlo de otra manera, en vez de sí, llamarlo conciencia, observación. sí, claro, porque Es quizás ver, es ver, ver es ser. ver es ser.
Así me lo describió. La primera descripción que yo tuve, ¿ok? Cuando me dieron la primera orientación, fue lleva la atención de lo visto al que Hay ve. que ver. Lo visto desaparece, el que ve desaparece y queda el acto de ver como la experiencia de ser o el conocimiento de ser. O sea, ver, es decir, donde ver Es, es ser. Por eso ser y conciencia son lo mismo. No, conciencia no es un atributo o una función del ser. Ver es ser es conciencia. O sea, que esa conciencia de ser que todo el mundo tiene es realmente conciencia. Simplemente que la conciencia relativa la cubre. Eso es todo. Y es simplemente pensamiento, no es otra cosa. La mente no es otra cosa que pensamiento. Aparte de los pensamientos, no existe tal cosa llamada mente. Yo no sé si es que nací con buena memoria o qué, pero a mí todo lo que me dijeron me quedó como que se hubiera estallado en piedra. La mente es un conglomerado de pensamientos y comienzan con el pensamiento yo. Aparte de los pensamientos, no existe tal cosa llamada mente. Yo me quedaba con eso, yo no discutía eso ni lo cambiaba y cuando yo lo explico o cuando yo exactamente tal cual, porque a lo que le meto el intelecto y lo voy a distorsionar y voy a malinterpretar el conocimiento para mi propio beneficio, ¿sí? Porque el ego va a hacer su propia interpretación para su beneficio, quiere decir para que se mantenga. claro, porque hay ideas, frases, o quiera, que son apuntadoras, por darle un nombre. Pero si uno se queda interpretando ese apunte, ya perdiste el apunte. Claro, este conocimiento no puedo llamarlo mío, ¿ok? Exacto. Y solamente puedo compartir, es que no hay otra forma. Ve de dónde surgen los pensamientos. Eso fue lo que me dijeron, ¿ok? O ve quién es el pensador. Yo no puedo, no hay nada nuevo que decir. No creo que nadie tenga algo nuevo que decir en este sentido. Puede que utilices tus propias palabras, que venga teñido con tu temperamento, tu personalidad, pero no puedes decir nada diferente. Aquí no hay conocimiento nuevo, ni nueva enseñanza, ni nueva era, ni neoadvaita, ni nada. Todo eso es puro gamelote conceptual, de interpretación errónea. La mente es la interpretación errónea de uno mismo. Es decir, me veo a mí mismo como el cuerpo. Confundo al sí mismo con el cuerpo. O se confunde el sí mismo con el cuerpo. Pero en realidad el sí mismo, o sea, cuando remueves el ego te das cuenta que el sí mismo nunca estuvo confundido. Te das cuenta que la ignorancia nunca existió y que nunca se convirtió en nada. Y siempre fue exactamente igual a como siempre es. O que siempre es, porque nunca, no es que fue, siempre es exactamente igual a como siempre es. Ahora, como explicación a muchos que dicen, bueno, que la conciencia se convierte en todo esto y tal, porque es que si no, no te entienden.
Por eso cuando escuchas a los sabios decir que en el sueño profundo uno sigue siendo consciente de ser, no. ¿Y si acaso puedes negar tu existencia en el sueño profundo? No. Y no puedes negar su existencia y si no niegas tu existencia, quiere decir que sabes que eres. Lo que pasa es que no lo tienes claro, ¿no? Porque la mente te sigue cubriendo en la forma de velo, en la forma de ignorancia absoluta, oscuridad plena. Sí, ahí surgen interpretaciones hasta del sueño, de cómo es el sueño y todas esas cosas, pero te pierdes el milagro que sigue ocurriendo Correcto, en todo momento. correcto. Por eso después uno es consciente de ser conciencia indiferentemente del estado mental. Eso es algo que Eso sucede. uno se tiene que ir acostumbrando al hecho de que el que duerme no es uno. O sea, que tú no puedes ni duermes ni despiertas. Eres conciencia constante, ininterrumpida. Eso. Por eso, cuando el cuerpo muere, ¿ok? El sabio se mantiene consciente de ser conciencia. No hay ignorancia y no produce reencarnación. El boleto de ida. Incluso si hay sueños, sabes que estás despierto en el sueño, estás despierto en la vigilia, estás despierto en el sueño profundo. Estás consciente, siempre estás consciente. ¿Te das cuenta? Siempre está Siempre consciente, estás siempre está consciente. consciente. Ahora, fíjate que este conocimiento es directo Sí, y surge la interpretación, es interpretado mentalmente, es natural. sí. O sea, el conocimiento se refleja en la mente, es decir, en una forma de pensamiento, que es lo que estamos conversando. Ese es el conocimiento indirecto, que en este caso viene del conocimiento directo. Cuando se dice que el conocimiento directo se refleja en la mente, es eso, en la forma del pensamiento, yo soy eso, uno siempre está despierto. O sea, que ese pensamiento sigue surgiendo de la conciencia, pero es un pensamiento verdadero, ¿sí? Que sustituye al pensamiento erróneo. Mm. ¿Mm? Y el conocimiento verdadero, que es el pensamiento yo soy conciencia, sustituye al pensamiento erróneo, yo soy el cuerpo, a la interpretación errónea. Uno sabe que es conciencia. Vamos a decir que eso es como parte del paquete. Sí, claro, Parte del paquete. claro. Fíjate tú que Sankaracharya, que se hizo famoso como Ramana, que pasaba mucho tiempo en silencio y que su instrucción era en silencio. Primero, él instruía verbalmente y después dijo, ah, silencio. Buda también. Y después dijo, no, esta gente no entiende nada. Entonces tuvieron que adaptarse, tuvieron que darse cuenta de la estructura mental del buscador para decirle algo de acuerdo a su estructura mental. Y solamente aquellos buscadores maduros, ¿ok? Entonces se quedaba en silencio. Pero él comenzó también y bueno, pues, Sankaracharya, se le conoce como el padre de la Advaita Vedanta. ¿No sé? Sankaracharya, decían que era una encarnación de Dakshinamurti, al igual que la gente decía que Ramana era una encarnación de Shiva. Pero eso ya es la interpretación que le decía. Cuando,
cuando se sentaba a cantar cantos devocionales, iban cantos hacia él, él se cantaba así mismo. Yo, pero ¿por qué? Bueno, si ellos me llaman así, porque no me puedo llamar yo mismo así también. Y si a mí me llaman por muchos nombres, ¿qué importa que me llamen así? Y si ellas me cantan a mí mismo, ¿por qué no puedo cantarme a mí mismo? Buda despierta y se va al norte de India. Y hay una persona que reconoció que había algo en él. Le dijo, háblame, cuéntame, explícame. Y él le explicó. Y en medio de la explicación le dijo, uy, 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 uf, se le cruzaron los cables al tipo. Entonces se dio cuenta que no todo el mundo estaba preparado, ¿ok? Para un conocimiento eh, tan simple, pero que iba a ser considerado extremadamente abstracto. Entonces fue cuando diseñó que si los otros, o los ocho principios, no sé qué cosa, y las otras prácticas espirituales y tal, diciendo tú por aquí, tú por aquí, tú por aquí, tú por aquí, vas al tope de la montaña, tú dale la vuelta por aquí, tú sube por aquí, tú sube por allá. Que fue lo que me dijo el señor Ratanlar, llegaste al tope de la montaña rápido, más rápido que muchos, pero hasta que no conozcas la montaña como la palma de tu mano, es decir, hasta que tú no conozcas a la mente como tal, aunque la tuya, que no es diferente a la de los demás, no vas a poder ayudar a nadie a llegar allá arriba. Porque una persona que está en mitad de camino, no le vas a decir que baje, dé la vuelta y suba. Es decir, una persona que está en cierto nivel no lo vas a poner a decir, no, tienes que hacer peregrinaje, tienes que hacer rituales, tienes que hacer servicio. Ya lo hizo, por eso está a mitad de camino. Ya va, pero cuando hablas de conocer la mente, ¿es la caja de La Pandora? caja de La Pandora, caja de ¿cómo Pandora. funciona? ¿Sí? ¿Cómo funciona la mente? Sus trampas, sus Sí, sí, sí. condicionamientos, todo. Y eso te lo va a reflejar el buscador con sus palabras, preguntas, comentarios, y si no te dice nada, de una u otra forma lo vas a saber porque viene en el paquete. La señora Talana nos miraba así, así, yo solamente tengo que verte la cara. Y ya yo sé exactamente qué es lo que voy a hacer contigo. Y podrías decirle que estabas despierto, sí, 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 súper despierto. Good, 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 very good. Que te ignoraba. Y eso era como, o sea, que no te reconocieran como sabio, ¿sí? Como igual. O el ego espiritual, viejo cascarraya, ¿quién se cree que? A veces pasábamos mal rato. Sobre tus familias. ¿Qué se cree? Y todos tuvimos nuestra historia de amor y odio con él. Es conocer la mente, que no tiene importancia, pero es importante conocer la mente. ¿Cómo opera? Vos Mm. tienes que observarla completamente imparcial. O sea, tienes que observar al observador de manera que el observador no se identifique con el observado, que la mente no se identifique con su propio pensamiento. Las imaginaciones, tus miedos, tus fobias, tus deseos, tu optimismo, tu pesimismo, tus predicciones mentales. Eso es conocerla, es ver cómo opera, ¿sí? E ignorarla por completo. Eso es lo visto, ¿verdad? Eso lo he visto. Y la atención cae en el que ve y el que ve no se identifica con lo visto. Y al no hacerlo, no lo refuerza. Ahí se va debilitando. Mm. Tengo que quedar con fulano. ¿Cómo sabes? Tiene que haber una preconcepción que te diga
que tienes que tener miedo porque puede pasar esto. Me caigo de la moto, veo una moto, susto. Móntate en la moto, no manejo más moto. ¿Por qué? Porque me puedo caer otra vez. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Puede que sí, puede que no. Pero la mente te dice, no, yo para allá no. Mis hermanos me llevaron a ver que ellos conocían, yo vivía enfrente, aquí en la isla, al frente, habían dos cines nada más. El cine Paraguachí, que quedaba en Paraguachí, en la zona donde tú, y el cine La Restinga, no quedaba en La Restinga, sino que quedaba en la Plaza Bolívar, todo enfrente. Y me acuerdo que se ve la película Tiburón, Jaws. Y yo se suponía que no tenía la edad para ver la película, pero como éramos amigos de los dueños, y vivían en el mismo edificio, me metieron mis hermanos locos de carretera, un pelado, y yo no, yo horrorizado viendo la película, ¿ok? Mi papá todavía no tenía el yate, tenía una lancha, ¿ok? Mi papá y mis hermanos eran fanáticos del esquí acuático. De hecho, cuando mi papá comenzó a esquiar, que teníamos las primeras lanchas, las teníamos en Higuerote, en la marina que era de los Carrascos. ¿Ok? Nosotros surfeamos, esquiamos, bueno, nosotros no vieron pelado. Ellos esquiaban, aprendieron a esquiar con los Carrascos, fueron campeones mundiales después. Y después de la película fuimos a esquiar. ¿Tú crees que me quedaron ganas de meterme en el agua? Y decía, 600 tiburones. no, vi, vienes a la película donde está esquiando la mujer y se le brinca encima y se la come, yo por el agua no voy. Y durante muchos años yo le tuve fobia y miedo al agua. ¿Qué? Porque iba a venir un bicho y me iba a comer. Que nadaba y tocaba algo y bueno, me daba una... Entonces tiene que haber una preconcepción, sí, tengo que haberlo concebido a priori antes y eso produce la proyección mental, puede pasar. Y eso es aplicable para el pesimismo como para el optimismo. ¿Ok? Correcto. Este fin de semana, ¿ok? La pasamos buenísimo en la playa. Y el viernes estás proyectando mentalmente tu viaje a la playa pensando, creyendo que vas a pasar tan buen rato como el fin. Entonces vas para allá y te paras la alcabala, ¿ok? Te meten preso porque no tienes la licencia, ¿no? Y pasas un mal rato. O sea que tanto el optimismo como el pesimismo son proyecciones mentales, mera imaginación. Sé optimista, prefiero ser realista. Esta es la que hay. ¿Cómo va a ser? No sé. Ahora, puede ser, puede ser. ¿Quieres prevenir? Puedes prevenir. O sea, puedes montarte la moto otra vez y tener precaución, ¿verdad? Y ya sabes cómo es la carretera, que hay un hueco aquí, bueno, estás pendiente, ok, del hueco. Eso no tiene nada de malo, pero ¿en dónde estás? Estás soñando. O sea, que el ego está allí y deja una impronta. Puede que haya momentos en que no haya sueños, sí, el gato, pero ves que está ahí. Los ojos están cerrados, pero Soñando con Lola. está soñando con Lola. Y la conciencia aquí es la conciencia en el gato. Cuando sabes que el yo aquí es el mismo yo allá, ¿cómo lo vas a tratar? Ah, Claudio.
Abrirlo por la computadora que lo puedo ver más grande. Ah, sí, sí. ¿Cuántos años tiene tu hijo? No está claro eso aquí. Una persona solo es conciencia. Interesante porque lo ponen sin S. Vamos a ver cómo sigue esto. Una persona solo es conciencia. Aunque los cuerpos se destruyen, la conciencia que hay en ellos no desaparece. Entonces está hablando de la conciencia absoluta con S. La que llamaríamos conciencia con S. Muy bien. Lo infinito, la conciencia es como el espacio, aunque existe como si fuera un cuerpo. ¿De dónde sacaste esto? Ese es el yoga basista, César, me olvidé de decir. Ok. Sí, aunque existe como si fuera un cuerpo, es decir, pareciera que tuviera un cuerpo. Realmente la conciencia no tiene ni cuerpo ni mente. El cuerpo y la mente existen en la conciencia. Cuando tú agarras una gota tinta azul y se la pones al agua, el agua pareciera, sí, que hubiera tomado la forma, ¿no? Azulada, pero en realidad no. Lo infinito aparece dividido en infinitos objetos con forma y sin forma, a causa de que infinitos pensamientos o experiencias de conciencia brillan en el interior de la conciencia misma. Es decir, que todo esto es mera imaginación. Lo que se considera como realidad objetiva son proyecciones mentales. Cuando el jiva, que es el individuo, el ego, la mente, la persona, es decir, cuando el jiva abandona la experiencia de los objetos externos y se introvierte en el mundo interno del corazón, que es la conciencia, aparece el sueño onírico. ¿Mm? Es decir, la mente sigue proyectando otros mundos, ¿ok? Pero cuando el jiva tiene la conciencia enfocada en el exterior, decimos que se halla en el estado de vigilia o yagrat, correcto. Cuando el jiva vuelve su mirada hacia el interior, decimos que se halla en el estado onírico o swapna. El propio jiva se manifiesta como el espacio, la tierra, los vientos, exacto, ¿sí? Manifiesta un mundo y se manifiesta a sí mismo, tal vez con otra forma, en ese mundo. El propio jiva se manifiesta como el espacio, la tierra, el viento, las montañas y los océanos que se han visto como algo exterior en Yagrat o como en el interior en Swapna. Ah, ok, el interior ahora se refiere no a la conciencia. Ok. Cuando se comprende y se realiza la verdad, el jiva se libera de las vasanas o tendencias mentales, por ende, deja de imaginar absolutamente nada. Y esos mundos ya no vuelven a aparecer. ¿Está bien hasta ahí? Sí, sí, Ok. Entonces me dije a mí mismo, esto no le continúa al párrafo anterior, ¿verdad? sí, ¿Sí? sí. Lo que pasa que era muy largo y traté de... Ah, correcto. Entonces me dije a mí mismo, ¿qué es el sueño? Y me puse a investigar el estado onírico de Swapna. Cuando uno se cansa de experienciar los objetos de la vigilia y decide interiorizarse, se produce el sueño profundo o Shushupti. ¿Mm? Del mismo modo que en el cuerpo hay partes sentientes e insentientes, como el pelo, las uñas, etc., el sueño profundo se caracteriza por la inconsciencia,
como el pelo, las uñas, etcétera. El sueño profundo se caracteriza por la inconsciencia. Cuando el deseo de paz y tranquilidad se apodera de la mente, esta entra en su sushupti o sueño profundo, es decir, que la mente es el sueño profundo, entra en el sueño profundo, es decir, se convierte en el sueño profundo. ¿Mm? Después me puse a investigar el estado llamado Turilla o cuarto estado, el testigo. Cuando uno se establece en Turilla, el mundo objetivo desaparece a causa del exceso de luz. Ese Mm, exceso de luz quiere decir cuando tú vas al cine, ¿verdad? mm, Apagan las luces, ¿verdad? mm, Entonces se prende la luz del proyector y se ilumina el escenario, ¿verdad? Se ilumina el salón. Esa luz toca la proyección, la diapositiva, y aparece proyectada en la pantalla la imagen. Ahora, si en ese momento tumbaras las paredes y el techo del salón de teatro y la luz del sol entrara, ¿verdad? Apareciera, entonces la luz del proyector y la proyección simplemente no son visibles. no hay ¿Mm? contraste. Exacto. Entonces el mundo objetivo desaparece a causa del exceso de luz, es lo que quiere decir. Aunque entonces el mundo se borra de la mente, nada deja de existir en realidad. Ujú. Es decir, te das cuenta que esto en realidad no existe, que es una ilusión. ¿Mm? En el estado de Turilla, los estados de vigilia, sueño onírico y sueño profundo son tal cual como son. ¿Te das Ujú. cuenta? O sea, Ujú. no desaparecen, sino que se sabe qué es lo que son, es la mente. Ujú. O sea, cualquier estado es un estado mental, por ende es la mente. Ujú. La mente de que el mundo no ha sido creado porque no hay ninguna razón para ello y que lo único que existe es Brahman, el ser, es realmente el estado Turilla. ¿Mm? ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, ¿Satisfecho con la explicación? Ok. En ese momento deseé fundirme en la conciencia de aquel ser en el que me había introducido. sí, eso ¿Ah? Ahí está es hablando otra cosa. todavía como si él fuese el individuo y, Claro. y la razón le dice que hay un testigo. ¿Ok? Ujú. Ok. Ujú. En ese momento deseé fundirme en la conciencia de aquel ser en el que me había introducido. Cuando abandoné el ojo, cuando abandoné el ojos, deberían ser los, Es cuando, un término, no, porque es un término que refiere a esa luz que habló al principio, que vos decías que es el sol. a ver, cuando abandoné el ojos de aquel ser con el fin de introducirme en su conciencia, mis propios sentidos se despertaron de repente, pero los contuve y al instante entré en aquella conciencia como había deseado. Y cuando entré en la conciencia del otro ser, cuando entré en la conciencia del otro ser, experiencia de dos mundos al mismo tiempo. No, aquí hay errores gramáticos, ¿sí? Gramatical. Y Ujú. también de redacción, porque no se entiende bien el contexto. Cuando abandoné el Sí, ojo de aquel ser con el fin de introducirme en su conciencia, mis propios sentidos se despertaron de repente, pero los contuve y al instante entré en aquella conciencia como había deseado. Cuando entré en la conciencia del otro ser, uy, discúlpame, César, yo te aclaro porque fui yo que entré lo mal, redacté. pensé, te cuento, esto está dentro de una historia, dentro de otra historia, por eso se hacía muy largo, pero quería que comentaras esto. Ok, Y ya. solamente lo señalo porque tiene que ver con que eh, él se mete adentro de un ser indagando y lo hace
observando, es decir, todo pasa en su mente y a veces entender lo que es la mente en esas formas que relata el yoga basista, como de cuento fantástico, de repente salta de una cosa a otra y ahí es donde, en el caso eh, mío, por contraste justamente lo pude entender. Es como que uno se encuentra sorprendido por pasar de un renglón a otro a donde venía el relato. Eh, no sé si se entiende, pero ni yo lo entiendo muchas veces como uno escucha y por eso quería este, La dualidad comentarte esto. aparecía como algo sutilmente mezclado, como el agua y la leche, sin que pudiera separar una de la otra. Vos dijiste la tinta azul en el agua, algo parecido. Exactamente, exactamente. Sí, hay algo aquí que habría que ver. Sí, era mucho más largo, por eso yo te quise mandar esto. Ah, pero tú escribiste esto. No, César, yo Te lo copiaste. edité claro, agarré, lo edité y tomé una captura de pantalla del libro, Sí, nada pero más. es que hay unas cosas que inclusive gramaticalmente no parecían no estar correctas. Sí, Y hay, tiene hay errores, errores ortográficos. Sí. sí, tiene errores. Sí, por eso no me cuadra. Sí, pero para mí quedó claro, César. Ok. Gracias. Claro, aquí le está hablando de su propia conciencia y la conciencia del otro, por eso aparecen duplicadas. Pero todo dice que es la mente, por eso, porque de última, al final de esos dos relatos de que él estaba mirando el ser y de repente se mete dentro del ser, lo cuenta así, él dice, tomo en inspiración el prana y cuando exhala el prana, ese prana va hasta ese ser, se mete en los pulmones y él se mete como conciencia dentro de eso y empieza a relatar todo esto. Sí, eso lo hizo también, Es eso lo hizo, terrible, por lo menos literariamente te lleva a estar así y de repente te dice, y todo esto que te estoy contando es mente. claro, eso lo hizo también Sankaracharya, ¿ok? Que él era un experto en todo, menos en erótica, porque era célibe. Entonces hicieron nadie podía debatir con él. O sea, antiguamente se hacían debates espirituales y nadie podía con él. O sea, y nadie le podía lo que el tipo decía era, "Pff". Pero cuando le hicieron la pregunta acerca de erótica, le decía, coño, ¿cómo puedo hablar de esto si nunca tuve sexo? Entonces se enteró que había muerto un rey y no lo habían enterrado todavía. ¿Ok? Todavía estaba en el proceso del velatorio, no sé cómo lo llaman ustedes. ¿Ok? Aquí no, Velorio, el velorio, aquí no entierran el muerto. Entonces él se metió en una cueva, ¿ok? Y le dijo a los devotos, ¿ok? Que iba a hacer eso, pero en secreto, porque nadie podía saber. En esa época también tenías a los sacerdotes y a todo el mundo por ahí pendiente, ¿no? Y le dice que en un tiempo determinado sonaran, creo que una concha o una campana, y eso iba a hacer que él regresara otra vez a su cuerpo. Y él sabía que lo estaban capturando, le estaban montando cacería, espiando, ¿ok? O de que eso podría pasar por los otros videntes que andaban por ahí. Y él se mete en el cuerpo del rey y resucita al rey. Y el rey, por supuesto, tenía sus esposas y experimentó sexo con sus esposas. Pero todo el mundo empezó a darse cuenta que este rey
resucitó como raro, parece que fuera otra persona. Ujú, Ok, se dieron cuenta que posiblemente había sido él. Ok, ujú. entonces empezaron a sonar las campanas, las conchas y regresó al cuerpo. El rey otra vez se murió y pudo hablar realmente lo que era el sexo. Decía que sí, ellas tenían esa, los sabios no lo demuestran todo el tiempo, pero a veces hacen cosas así. Pero qué interesante escuchar incluso en estos relatos cómo funciona todo esto. Pero a la final te está diciendo que el Ajá, conocimiento que está obteniendo es a través de la observación. Ya observé y me di cuenta, ajá, o sea, que sí, realmente es la observación, ¿sí? Que el conocimiento resulta de la observación, no el análisis, ni de la razón, no. ni del Por intelecto, eso, sino la por eso observación. es tan sutil como lo que vos decís de la tinta en el agua, es muy observación. Bueno, César, eso nomás. Muchas gracias. Ok. Oh, you're back. Hola. How's it, How you doing, guys? yeah, good. Good. Yes, I arrived home Friday. Yeah. So it was a very big journey, but happy to be back. But it was good to be home to see my family. So that's what my question is today. Um, I noticed like mental suffering in my father, and I just felt like I wanted to help him, like save him. Mm, But you know, when people are older, they're set in their ways and they react from really a subconscious mm, reaction, I guess you could say. Because I would just notice we had the best time. We have a great time together, but I just noticed the deep suffering that he has because he lives alone on mm, a mountain, but has a few people he speaks to. But after I arrived home, he um, I suppose, acknowledged how lonely it is. mhm. But and I was telling Terry, like, we build our own lives. And is it for other people to save us once we've built that life? But you can't teach. I couldn't teach my dad, observe your actions, reactions, or thought. See, there are a few things to point out there. One, does he want to be helped? Did he ask for help? And what loneliness actually means. One can unconsciously project a life, okay, based upon a concept, an idea, or a tendency, and then suffer from the very life that we created, okay, and feel I am lonely. Yeah. To be alone and to feel lonely are two different things. Yes. The feeling of loneliness is a thought, and that thought produces the motion, the very feeling of loneliness, right? And if you attach an identity to it, that is me. The loneliness is the object, and is the subject and the object. They are one. So there is loneliness. I am the one that suffers it. And when we see that in people close to us, we can be affected by that too, right? Mm. If we are not affected, we will feel it, right? But it is more like empathy than suffering. Like my suffering is just empathy for someone else's suffering, right? Yeah. Because basically the life that we live now
is one's own mental projection. And then we blame someone else. Yes. It's fascinating. If we see this, if there is only observation, no analysis, no comparison, no reasoning, no intellect, then you get to understand basically all. Understanding comes from observation, right? From attention, including self-knowledge is the result of attention, right? Yes. So this wisdom somehow reveals itself, right? Like an insight without even knowing how you get to know it. That you know without knowing how you got to know it. That's the meaning of intuition, is to know something without the means of reasoning, intellect, analysis. You don't know how you know it. It's not that there is something there, an instrument called intuition. Intuition means I knew it, but I don't know how I knew it. In the same way, self-knowledge happens by intuition. I know that I am that without knowing how I knew that I am that, because there was no mechanism, intellectual, mental, for that to happen. Because in that moment of self-knowledge, the mind, the intellect, reasoning, analysis, and all that was off, was switched off. It was not functioning. You can know that, you can call that also intelligence. Mm. Right? An intelligence that operates without the needs of knowledge. So, what else? Let's go on. No, that makes sense. It's easy to see it when you're there. When you are aware, When you're present with people. Because I would never know the suffering unless I was actually there, because he wouldn't verbalize it to me on the phone. It was just until I left when you that, see it directly. See, it's like my parents have with me a video call and says how lonely he feels. And then I go there and you actually see how lonely he is, or he think he is. yes. But he never said he was, because I always said, "Oh, don't you get lonely?" He goes, "Why would I be lonely? There's nothing to be lonely about." But maybe just like realizing companionship We can can be say nice. we can say that really when we are left alone. Yes, not before. Before is easy to say. Yeah. It's easy to say that I am the self and I am unaffected. See, when the crap hits the fan, let's see if we are capable to say that truly, right? That we actually mean. Yeah. That's the true test. Yes. Yeah. That was pretty much all I had to ask. Because I felt good once, like I felt good about my trip, even though it was challenging. And then coming home, I'm so grateful for all aspects of the journey. And I feel good now.
but just those little parts get touched and then they arise. What you feel is because your life circumstances somehow can be interpreted as pleasant. Mm. And for that, Yes. you are happy. Are you following what I'm saying, right? Yeah. Yeah. That's okay. Nothing wrong to be grateful for that, right? But that feeling is also the result of thoughts. In the same way, what he feels is the result of his thoughts. What you feel is the result of your thoughts. There are thoughts about circumstances. Yeah. Yeah. That means that Yeah. it is actually not really related to circumstances, but to what we think about it, see, to one's thoughts. Interpretation, isn't it? Mhm. Gracias. Genau. We have our translator app here. So we're able to understand what you're talking about now with other people. Oh, really? I don't know how correct. Yeah, it's pretty cool. Yeah, well, Is- we see what Google does with that. Who knows what comes at the end? Well, some of it can be a little bit strange. But this is like an application from the Zoom program, in the Zoom program. No, it's something we've downloaded. Oh, I downloaded it onto my phone. A different Ah, okay. application. So the phone is listening to the words and makes a translation. Ah, cool. Nice. So what you guys were just talking about was really interesting, but I was curious what it was from. Were you reading a text? Yeah, somebody sent me a text and asked me to pass a comment. Though the text itself seems to have some errors. Ah, So it was not possible to 100% deal with the whole text. So right. Yeah. No, it's interesting to see, and then we're able to learn some of the words so we can understand a bit more when you're talking in Spanish. We'll slowly learn, which would be really cool. some of these things are quite accurate, these applications. I don't know.
That's what I was actually going to send you this and see how accurate it was. Just a little snippet of it. Because I know on Zoom there's an option to do translate, but I don't know how it works. Family stuff seems to be more sticky than other social dynamics because there seems to be more identification with family. Yeah, family attachment seems to be closest and more important, right? Yeah, Uses a stronger impact in oneself, right? in the ego. Thousands of people are dying, right? But who cares, right? But Yeah, someone closest die, oh my God, right? Mm. There are maybe worse political, financial situation in other places in the world, but this one is mine. So who cares about the other? Mine is what really, Mm. right? So all that thought is Yeah. egocentric, is centered on me, on the ego, right? And seems to be more important because of the attachment to it or the identity with it, right? As Venezuela or Palestinian or Israeli or Russian or Ukrainian or whatever it may be, right? yeah. Yeah, your problems are fine, but my problems are bigger than yours. Actually, I have no problem. Let me tell you my story and you know what problem actually is. Because it's mine, it's Yeah, important, right? yeah, That's true. and like that even goes with like if someone betrays you, someone in your friend circle, Yes, how but dare, if yeah, how dare but he? if someone in your family betrays you, then Oh, it's Jesus. so much worse. Then it's like the end of the world. Yes. Correct. Correct. It's a personal issue, or becomes a personal issue. Yeah, it seems so much more important. Oh, yeah. How do you get to that conclusion? By the means of observation. That is actually inquiry. So, inquiry about the external and the internal, right, is observation, right? And accurate conclusions that you get out of it, because there is no interpretation, right? There is no distortion of the fact. So, you see things as they are, as much as you can see yourself as you are, right? Right. What we see is what we think. Nobody is actually there. In the same way, what we see about ourselves is what we think and not ourselves. Mhm. Mm. Observation, attention, call it whatever you like, awareness, Sure. without the interference of the mind filtering, right?
Right. And while that's happening, your attention is on awareness. Hmm? While you're observing that, While you are observing that, it is the possible. reaction to whatever's going on in the world. There are two perceptions in that sense. So to speak, Sure. is what world? Yeah. And the other one is a perception of the world as it is, and yet not as something different than yourself, where there is understanding and compassion and empathy and right. Even when you see apparently others making this a mess, there is no hatred or resentment. You just pointed out to a fact. But with our mind, what fact? The only fact is that there is no word, right? There is no other, and nothing is actually happening. Mm. Both perspectives are from the egoless state. One is when the mind is functioning just as a tool, and the other one is when the mind is not functioning at all, right? Right. That is Jesus in the cross, right? In the middle of that, how to call it, horror, right? Uh-huh. Still, there is no hatred and no resentment, and knowing also that there is no choice. Oof, oof. Oh, Socrates, right? Mm. It's in that moment when you know if you're awake or not. Mm. Right. The good times, everybody's awake, enlightened, right? Actually, people believe that enlightenment is you feel happy and feel like you want to love and sing and dance. And this is absolute rubbish. This is just not enlightenment. You're Superman. Yeah.
or Ramana. See, speaking from the relative point of view, not from the absolute, but from the relative point of view, when the thieves came to the ashram and hit his leg badly, right? Mm. Mm. The police capture the guys and bring them to him, right? Who was it? Catch the one that I hit in a previous life, and then you put him in jail. And said it was him, punish him, right? So he was doing what he was meant to do, and I was going through what I was meant to go through. End of the chapter. Mm. Oh, Right. wow. Right? Wow. That's a great way to look at it. But that's not a product of an effort. It just, It just happened. just Yes. Blanca, they felt it just happens. Finished. Yeah. Butter and honey. ¿No? Only I can eat that. Pan con mantequilla y miel. No le gusta. Too decadent for me. Sí, pero comes pan con mantequilla y mermelada, qué diferencia, ¿no? mm, Mm. Anybody can speak about this? Ravi knows what he or she is talking about.
Y es que toda la comida. Fantástico. Porque este papi me comí toda la comida. No me quedan preguntas en el chat. Oh, Luciana creo que entró y salió y se le cayó el anfitrionato. Ok, 10 de la noche. Nos vemos. Ah, hoy es domingo. Nos vemos el miércoles. Ok. Today is Sunday. See you on Wednesday. O por el chat.